Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Casa Noah, Comunidad Noah Ejida en Buenos Aires, Argentina. Te cuento, nuestro director es el Morey Yohanan Besma. Estamos en el libro de Baikra, el libro de Levíticos conocido como Levítico, libro de Baikra, en la parashá Shemini. Ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra Shemini y de qué habla esta porción semanal. Antes, como siempre, te quiero pedir que te suscribas a nuestro canal, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. Es muy importante para nosotros tener más suscriptores. ¿Para qué? Para que la luz de la Torá, para que los 7 preceptos universales se puedan difundir en todo el mundo. Shemini, la palabra Shemini quiere decir octavo. ¿Y de qué está hablando acá? Del octavo día. ¿Qué ocurrió en el octavo día? ¿Cómo comienza nuestra parashá? Ahora vamos a leer la Torá. ¿Qué ocurrió en ese octavo día? Para poner en contexto, fue que 7 días de inauguración del Mishkan, del tabernáculo, y en el octavo día iba a comenzar la tarea de los sacerdotes. Entonces está para allá, que es la tercera del libro de Baikra, que es Shemini. Vamos a leer la Torá entonces en el libro de Levítico, el libro de Baikra, el capítulo 9, verso 1 y verso 2. Al octavo día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos sabios de Israel. Moshe le dijo a Aarón: toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda hatat y un carnero para ofrenda olá, sin defecto, y ofréndalos ante Hashem. Ahí vemos como Moshe en el octavo día, dice la Torá, le dice a Aarón que tiene que comenzar su servicio. Pero el primer sacrificio que se iba a presentar en el tabernáculo, ya había descendido la divinidad, dice la Shejina, la divinidad del bendito sea, estaba en el tabernáculo, y Aarón tenía que presentar, dice ahí, una ofrenda hatat. La ofrenda hatat era un becerro, él tenía que presentar un becerro, y también tenía que presentar un cabrito, un carnero, un cabrito, como ofrenda olá. ¿Por qué Moshe le ordena a Aarón presentar un becerro y un cabrito, un carnero? Era el becerro por la expiación del pecado que tuvo Aarón cuando hicieron el becerro de oro. Si bien cuentan los sabios, cuenta el Midrash, que Aarón no tenía falta, no se encontraba falta, por eso iba a ser el sumo sacerdote, nada más y nada menos. Todos pensaban en algún momento que Moshe iba a ser el sumo sacerdote. Esto fue reservado para Aarón, que era su hermano. Tuvieron distintas tareas. Moshe tuvo que subir al monte de Sinaí y traer la divinidad, o sea, traer la Torá, dársela al pueblo de Israel, hacer que descienda la divinidad al monte y que luego descienda al Mishkan. Y Aarón, al revés, el trabajo de Aarón como socio de Moshe, que era elevar todo lo material hacia lo espiritual. O sea, que la materia se eleve espiritualmente. Así como bajó la divinidad a lo material se eleve a lo divino. Esas dos tareas eran Moshe y Aarón. Era algo perfecto, algo con equilibrio, que estaba pensado obviamente por Dios. Eso hablamos en la parashá anterior, Sab, que cómo nos conectamos al Creador con los sacrificios. ¿Para qué eran? Para conectar a los hijos de Hashem con su Creador, con su Hacedor. Volviendo al tema, estábamos explicando que Aarón era una persona sin mancha, sin defecto, pero ¿qué pasó? Dice que él tenía que presentar el becerro, ese que le pedía Moshe ahora en su primer sacrificio. ¿Para qué? Para expiación de los pecados del becerro de oro. Y Aarón hizo el becerro de oro, estuvo en esa situación de idolatría. ¿Para qué? Para darle tiempo a que regresara Moshe. El pueblo estaba fogoneado por gente idólatra, por gente de otras naciones. Aquí había idolatría y Aarón como que también se metió en ese juego. ¿Para qué? Para darle tiempo a que descienda a su hermano Moshe. Pero ahora se aplica que lo que siempre la Torá nos recuerda y en muchas parashot que vimos, que es medida por medida. Becerro de oro, ¿qué tienes que entregar a Aarón en el primer sacrificio para expiar tu pecado? Un becerro. Y el cabrito, el carnero, que era la ofrenda olá, ¿para qué era? Era para el pueblo. Esa expiación iba a ser, ¿por qué? Por los hermanos de Yosef,
cuando vendieron a Yosef y a su padre le dijeron que una bestia salvaje lo mató a su hijo. ¿Se acuerdan toda la historia que también ya vimos en esas enseñanzas semanales de la Torá? Ellos mojaron la prenda, la túnica de Yosef en sangre ¿de qué? De un cabrito, de un carnero. Y ahora que, medida por medida, tenía que Aarón presentar para expiación de los pecados de los hermanos de Yosef, que son las tribus de Israel, que ahora estaba representada por miles de personas, que era el pueblo de Israel, una expiación de ese pecado también. Entonces, ahí de nuevo, medida por medida. Y esto tiene que llevarnos a una reflexión a los judíos y también a los no judíos. Acá vamos a tomar algo, sabemos que nosotros no estamos involucrados en hacer sacrificios, ayer no le pide a las naciones hacer sacrificios. Hay un sacrificio que se hace por las naciones, que ya lo vamos a ver, pero es una festividad de Israel y se hacen unos sacrificios por las 70 naciones originales, pero no hay un mandamiento para la persona, para el individuo no ágida. Entonces, en la parashá anterior es muy importante, si usted no la vio, que la pueda ver porque repasamos cómo conectarnos ayer nosotros que no tenemos ese mandamiento. Y en todas las parashot que vimos, estamos viéndola con una visión no ágida, con una enseñanza que podemos sacar, como decimos, y no nos cansamos de decir, una enseñanza de vida para poner por obra hoy. Un detalle que podemos tomar aquí del tema del becerro de oro y qué pasó, dice que las mujeres no querían para nada, no querían saber nada con el becerro de oro, pero los hombres las obligaron a que entreguen sus joyas y le tomaron también de prepo las joyas a las mujeres para crear el becerro de oro. Y poniendo ese contexto y viendo que la Torá siempre nos está indicando que es medida por medida, ahí vemos por qué los hombres, para hacer esa reparación, ¿qué tienen que hacer con sus mujeres? Regalarles joyas. Si hay algo que le gusta a las mujeres son las joyas. La enseñanza de la Torá dice que las joyas fueron creadas ¿para quién? Para las mujeres. Entonces ahí, bueno, varones, tenemos una pista, a regalar joyas. Entonces, como estábamos diciendo, solo tenemos que reflexionar cada acto que cometemos, tenemos que pensar, ahora vamos a ver ese tema, tenemos que pensar, tenemos que ver que cada acto que nosotros realizamos trae ¿qué? Una consecuencia, trae una consecuencia, deriva ese acto, esa acción que hacemos o una palabra que emitimos, trae también una consecuencia. A veces no medimos lo que hacemos ni lo que decimos. Y tenemos que ser seres racionales, seres que piensen y que llenen su alma, su vida de cosas buenas para poder tener buenos pensamientos. Ahora vamos a ver algo muy importante, cuando se traía un sacrificio para presentar a los sacerdotes en el Mishkan y luego también como pasó en el primer templo y en el segundo templo, había 3 partes. Y estas 3 partes se dividen en ¿qué? En pensamiento, en habla y en acción. Los israelitas que hacían la cola para presentar sus sacrificios, que estaban con el cordero, con el becerro, había toda una preparativa antes de llegar a ese momento. Y tenían que estar conscientes de lo que estaban haciendo. Y tenían que pensar, por eso dice, pensamiento, habla y acción. El pensamiento era tener conciencia de los actos que habían cometido, de sus transgresiones y de que el animal que estaban llevando y todo lo que el sacerdote le iba a hacer a ese animal, se lo tendrían que hacer ¿a quién? A la persona. Todo ese proceso, el que lo tenía que haber vivido era el que llevaba al animal. Por eso está dividido en pensamiento, habla y acción. El pensamiento es que tomar conciencia. Lo que decíamos hace un rato, tenemos que tener conciencia plena de lo que estamos haciendo. No podemos tomarnos la vida como que no pasa nada. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? No pasa nada. Dale nomás para adelante, no pasa nada. Y está llevando el mundo por delante, pero no pasa nada. Hiciste algo malo, todo pasa, se va a olvidar. Entonces el pensamiento del que estaba parado, imagínese usted parado con un carnero, con un becerro ahí, ante el sacerdote y mirando después lo que le hacían a ese animal, tenía que
pasarle por su mente y sentir lo que ese animal sentía, para tomar conciencia y no transgredir nuevamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando a nosotros nos pasan cosas que creemos que son negativas, sabemos que todo es para bien y que el mal no existe, que viene también de parte de Dios y como aprendemos para elevarnos espiritualmente. Cuando nos pasa algo es ¿para qué? Para que nosotros se nos prenda aquel pensamiento, que se nos prenda la luz del peligro y que reveamos lo que hicimos y por qué nos pasó, porque hicimos una mala acción quizás, o nos estamos portando mal con determinada persona, o no cumplimos con lo que prometimos, o no nos estamos conectando de verdad con la fuente divina. Cuando la persona miraba ese sacrificio tenía que hacer de cuenta que él era y que ese animal tomó ese lugar. Como dijimos, pensamiento, habla y acción. El habla, ellos tenían que decir unas palabras. El sumo sacerdote le decía a la persona que estaba con el sacrificio que diga determinada frase, determinada palabra. Tenía que hablar. Y la acción ¿cuál era? Que él tenía que preparar el animal. Esa es la acción. Tenía que ser sin defecto, tenía toda una reglamentación. Y todo eso llevaba tiempo de preparación. Y llevaba dinero, porque tiempo es dinero. Y no era tan fácil presentarse con un cordero, con un becerro. Esa era la acción que tenían que hacer. Entonces ahí nosotros, los noáquidas, tener buenos pensamientos, hablar bien. En la Parashá Sab dijimos, la tefilá, la palabra, es lo que reemplaza el sacrificio, y la sedaká, la acción. Entonces, pensamientos buenos, hablar bien, hacer tefilá, y acciones, la acción buena, la acción de sedaká, justicia social, ayudar al prójimo. Porque los pensamientos que son la fábrica de las emociones. Y después que uno pensó, vino la emoción, viene ¿qué? La acción. Volviendo al nombre de esta parashá, Shemini, que es octavo, vemos que el 8 en la Torá y en la Kabbalah es lo sobrenatural. El 7 es la perfección, los 7 días de la creación, pero el 8 es lo sobrenatural. Y en el Mishkan, que estaba la presencia divina, la Shekinah, que 7 días de preparación para la inauguración, 7 días la perfección, la creación. El octavo día iba a comenzar el sacerdote, sumo sacerdote Aarón, iba a comenzar su trabajo, su labor de conexión con la materia a lo sobrenatural. Pero la Torá no empieza con esa palabra, no empieza al octavo día, como hemos leído recién la Torá, sino que en hebreo comienza esta porción semanal de la Torá con Vayeí. Vayeí es la palabra que se utiliza para decir ocurrió. Ahora fíjense, no hay dos palabras que se utilizan para decir ocurrió. Es Bejayá, y también como comienza esta porción semanal, que es Vayeí. Pero cuando se utiliza esta palabra Vayeí, esto es una regla que está en la Torá, presagia un infortunio, algo malo que va a suceder. Y de hecho, cuando seguimos leyendo esta porción semanal de la Torá, vemos que pasó algo, entre comillas, negativo que sucedió. Los 2 hijos de Aarón, que eran sacerdotes, murieron. ¿Y por qué murieron los hijos de Aarón? Porque ellos hicieron un fuego extraño. Así dice la Torá, trae la Torá, un fuego extraño. Entonces los hijos de Aarón mueren por un fuego extraño, por una mezcla extraña que ellos hicieron. Y quizás no tenían mala voluntad, pero no hicieron lo correcto, no hicieron lo que tenían que hacer. Y como vemos que la Torá es medida por medida y tiene un equilibrio perfecto, acá vemos que ellos se salieron de ese equilibrio y que les trajo la muerte. Entonces tenemos que ver bien que esos fuegos extraños que siempre están dando vuelta en nuestras vidas, que es la idolatría. La idolatría tiene mezcla. Esa mezcla, ese fuego extraño es la que te puede traer ¿qué? La muerte, no la vida. Entonces, haciendo una reflexión final, nosotros debemos tomar conciencia de nuestros actos, buen pensamiento para tener buenas emociones, tener buenas acciones, usar la palabra, usar la tefilá, usar la plegaria, bendecir y no maldecir, hacerse de acá, hacer actos de justicia, hacer bondad
y sacar todo fuego extraño que todavía tenemos en nuestras vidas. Todo lo que sobra, ¿para qué? Para poder equilibrarnos. Porque la Torá es medida por medida, es un equilibrio perfecto. Si ponemos un poquito más de algo que no corresponde, la balanza se va a inclinar para ese lado. Entonces, esto es lo que pasó con los hijos de Aarón. Hicieron algo que no correspondía y rompieron ese equilibrio. Entonces nosotros tenemos que sacarnos todavía cosas que traemos de religiones falsas, de idolatría, purificarnos cada vez más, limpiarnos cada vez más, tener buenos pensamientos, estudiar la Torá para que se incorporen los 7 preceptos en nuestros pensamientos, tener buenas emociones, hablar bien y tener buenas acciones. Bueno, espero que ayer en el bendito sea esté bendiciendo a todos ustedes, como siempre decimos, bendiga a toda su familia, que siempre tengan ustedes para dar, que nunca tengan que pedir, que ayer los bendiga siempre. No se olviden de suscribirse, dejar comentarios, darnos un like y apoyar este canal Casa Noah para poder seguir difundiendo los 7 preceptos universales y la Torá. Nos vemos en la próxima para allá.